¿Alguna vez te has detenido a pensar qué puede llevar a alguien a tomar decisiones extremas en momentos de desesperación? Y más aún, ¿qué nos enseña la Biblia al relatar historias tan incómodas como misteriosas? Hoy vamos a sumergirnos en uno de los episodios más intrigantes y al mismo tiempo desconcertantes de las Escrituras. La historia de las hijas de Lot, quienes decidieron acostarse con su propio padre. ¿Por qué sucedió esto? ¿Fue simplemente una cuestión de moralidad? ¿O había algo mucho más grande y complejo en juego? Esta historia que encontramos en el libro del Génesis no es solo un relato impactante. Contiene lecciones profundas sobre elecciones, contextos históricos y el impacto de las acciones motivadas por el miedo y la necesidad de sobrevivir. Pero ¿qué estaba ocurriendo en la vida de estas mujeres para que tomaran una decisión tan radical? ¿Cómo encaja esta narrativa en el plan mayor que Dios tenía para la humanidad? ¿Y qué puede enseñarnos aún hoy sobre cómo enfrentamos los momentos de crisis? Si crees que ya has escuchado todo sobre las historias bíblicas, prepárate para sorprenderte. Vamos a explorar los detalles de este acontecimiento, entender el contexto que lo rodea y descubrir que, incluso en los relatos más difíciles de digerir, hay algo poderoso que aprender. Quédate conmigo, porque la historia de las hijas de Lot no es lo que parece a primera vista, y cambiará tu forma de ver los desafíos y las decisiones que tomamos en tiempos de adversidad. Tras la destrucción de Sodoma y Gomorra, uno de los episodios más impactantes del Antiguo Testamento, encontramos a Lot y sus dos hijas huyendo para salvar sus vidas. El Señor había enviado ángeles para advertirle que la ciudad estaba condenada, y recibió instrucciones de partir de inmediato sin mirar atrás. El relato en el capítulo 19 de Génesis describe este momento con claridad. Cuando amanecía, los ángeles apremiaban a Lot diciendo: «Levántate, toma a tu esposa y a tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad». Pero, en la desesperación de la huida, su esposa desobedeció la orden de no mirar atrás y fue transformada en una estatua de sal, dejando a Lot y sus hijas solos para enfrentar un futuro incierto. Ahora, aisladas en una cueva en las montañas, las hijas de Lot se encontraron en una situación desesperada. No solo habían perdido a su madre y su vida anterior, sino que también creían que todo el mundo había sido destruido, dejándolas sin perspectiva alguna para continuar la descendencia de su familia. Ese sentimiento de abandono total es algo que podemos imaginar como paralizante. Después de todo, ¿cómo se reacciona cuando se cree que se es de las últimas personas sobre la tierra? La idea de supervivencia y preservación de la familia estaba tan arraigada en la cultura de la época que las hijas de Lot comenzaron a pensar cómo podrían actuar para evitar que el nombre de su familia desapareciera. En el capítulo 19 del libro del Génesis leemos: «La mayor dijo a la menor: Nuestro padre es viejo y no hay hombre en la tierra que venga a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra». Este diálogo nos da una idea clara de cómo el miedo y la desesperanza dominaron sus pensamientos. Mientras estas mujeres enfrentaban el aislamiento y la incertidumbre, una idea drástica comenzó a tomar forma. Lo que parecía una solución para preservar su linaje terminaría convirtiéndose en uno de los relatos más controvertidos y cargados de lecciones en toda la Biblia. El aislamiento y el temor al olvido
comenzaron a corroer la mente de las hijas de Lot. Para ellas, la destrucción de Sodoma y Gomorra había acabado con toda la humanidad. El mundo que conocían ya no existía, y la idea de que no habría descendencia para continuar el legado de su familia las aterrorizaba. Esta sensación de desesperación llevó a la mayor a sugerir una idea radical a su hermana. Ven, demos a beber vino a nuestro padre, y acostémonos con él para conservar la descendencia de nuestro padre, como se relata en el capítulo 19 de Génesis. Esta propuesta impactante no era simplemente fruto de la inmoralidad, sino del profundo desespero que dominaba a las jóvenes. En el contexto de aquella época, preservar el linaje familiar era una prioridad absoluta. La idea de que la descendencia de su padre se extinguiera era impensable, y ellas estaban dispuestas a cualquier sacrificio para evitarlo. Así, las hermanas idearon un plan. La primera noche dieron vino a su padre hasta que quedó inconsciente. La mayor entonces se acostó con él sin que él se diera cuenta. Al día siguiente, según relata Génesis, y sucedió al día siguiente que la mayor dijo a la menor: «Yo me acosté ayer con nuestro padre. Démosle de beber vino también esta noche, y entra tú, acuéstate con él, para que conservemos la descendencia de nuestro padre». Lo mismo se repitió la noche siguiente con la hija menor. Esta elección, hecha bajo el peso del miedo y la soledad, estuvo cargada de consecuencias. A pesar de creer que estaban garantizando la supervivencia de su linaje, estaban violando el orden natural de las cosas. El impacto moral y espiritual de ese acto se sentiría por generaciones. El plan de las hijas de Lot logró lo que esperaban. Ambas quedaron embarazadas. No obstante, las consecuencias de sus acciones irían mucho más allá de sus vidas y afectarían toda la historia de la humanidad. Vamos a entender qué ocurrió a partir de ese momento y cómo los descendientes de ellas moldearon eventos futuros. El plan de las hijas de Lot cumplió su objetivo inmediato. Ambas concibieron. El relato bíblico continúa en Génesis 19 afirmando: ambas hijas de Lot concibieron de su padre. Este hecho, por más incómodo que sea, marca el inicio de dos linajes que tendrían un impacto significativo en la historia bíblica y en el futuro de las naciones vecinas de Israel. La hija mayor dio a luz a un hijo al que llamó Moab, quien se convirtió en el patriarca de los moabitas. La hija menor tuvo un hijo llamado Ben-Amí, quien se convirtió en el antepasado de los amonitas. Estas dos naciones desempeñaron papeles importantes, aunque muchas veces conflictivos, en el desarrollo de la historia de Israel. Moabitas y amonitas serían frecuentemente enemigos de Israel, protagonizando episodios marcados por batallas, tensiones y alianzas temporales. Las acciones de las hijas de Lot, por más cuestionables que fueran, demuestran cómo las decisiones tomadas en momentos de desesperación pueden reverberar a lo largo de generaciones. La línea de Moab, por ejemplo, trajo al mundo figuras notables como Ruth, la moabita, quien más tarde formaría parte de la genealogía de Jesucristo. Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo incluso los eventos más trágicos pueden ser transformados para un propósito mayor dentro del plan divino. Aunque la historia de las hijas de Lot esté llena de decisiones difíciles y consecuencias duraderas,
También es un testimonio de cómo las acciones humanas, incluso en sus debilidades, pueden ser utilizadas para moldear el curso de la historia divina. El impacto de sus decisiones resonaría durante siglos, influyendo en la historia y en los designios de Dios para su pueblo. La historia de las hijas de Lot es, sin duda, uno de los episodios más controvertidos e incómodos de la Biblia. Nos presenta una realidad en la que las elecciones humanas, incluso las más cuestionables, pueden ser transformadas por Dios para cumplir sus propósitos más altos. La desesperación de las hijas de Lot, su aislamiento y el temor a un futuro incierto las llevaron a una decisión extrema. Sin embargo, la consecuencia de ese acto no fue el fin de sus historias, sino el inicio de algo mucho más grande. Los moabitas y los amonitas, descendientes directos de las hijas de Lot, se convirtieron en figuras centrales en la historia de Israel. Muchas veces fueron enemigos feroces, representando desafíos y conflictos que pusieron a prueba la fe y la resistencia del pueblo escogido por Dios. No obstante, entre esas historias de rivalidad y tensión, vemos destellos de redención y esperanza, como el ejemplo de Ruth, quien se convirtió en antepasada de David y por extensión de Jesucristo. Esta narrativa nos lleva a reflexionar sobre la complejidad de la condición humana. Nos recuerda que por más erradas que parezcan nuestras elecciones o por más oscuras que sean las circunstancias, existe la posibilidad de redención y propósito. Como enseña Romanos capítulo 8, todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios. Incluso en momentos de debilidad, el plan divino sigue en acción y su voluntad es soberana. Así, al volver a visitar historias como esta, no solo comprendemos más sobre los orígenes de muchos eventos bíblicos, sino que también somos invitados a reflexionar sobre nuestras propias decisiones, sus consecuencias y la gracia de Dios, que actúa en todas las cosas. La historia de Lot y sus hijas no es solo un relato de tiempos antiguos, es un recordatorio eterno de que incluso en las decisiones más controvertidas y en las situaciones más adversas, hay espacio para el obrar de Dios. Él transforma el caos en orden, la debilidad en fortaleza y el pecado en redención, revelando que su plan es más grande que cualquier error humano. Si esta historia te llevó a reflexionar sobre la necesidad de buscar el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, entonces comparte tu opinión en los comentarios. Queremos saber cómo te sentiste al escuchar esta narrativa tan impactante. Y antes de irte, no te olvides de suscribirte al canal, activar las notificaciones y dejar tu me gusta si este contenido tocó tu corazón o te hizo ver las Escrituras con una nueva perspectiva. Aquí, cada historia bíblica es una puerta abierta para la reflexión, el crecimiento espiritual y el entendimiento profundo del plan que Dios tiene para la humanidad. Al suscribirte, formas parte de una comunidad que busca no solo conocimiento, sino también transformación.